Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Travesía de Vivir. Hoy nos acompaña una invitada súper especial que aparte nos recibe aquí en Amanc, en donde ella pues ya lleva un tiempo siendo parte de este centro. Y pues bueno, a través de su historia nos damos cuenta que bueno, pues hay puentes de dolor, de lucha y pues de constantes retos que nos llevan a un camino de esperanza, de amor y que siempre podemos encontrar la luz. Ella es Andrea Godínez, bienvenida. Y le agradecemos mucho que pues nos reciba, que cuente su experiencia y todo lo que ella quiera platicar aquí con todos nosotros y que siempre llegue a alguien que le sume pues estas historias a su vida. Hola, muchas Bienvenida, gracias Andrea. por la ¿Cómo estás? invitación. Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Bueno, pues primero nos gustaría saber quién es Andrea, que nos cuentes un poquito de ti para que pues la gente te conozca. Ok, pues mi nombre es Andrea Godínez Argüello, tengo 29 años. Ya Ay, estoy bien un poquito, joven. para mí ya estoy un poquito grande, según yo. No. Creo que todavía no sé bien quién es Andrea Godínez Argüello. Tal vez todavía estoy en el proceso de averiguarlo. No sabría así ciertamente decirte quién es. Ok, bueno, pero es un proceso y siempre así nos pasa hasta que tenemos que seguir en ese camino y encontrarlo, ¿no? Es Igual, no te creas, a mí igual me pasó y ya grande, entonces no te desesperes, va a pasar. Tú eres aquí de Pachuca, veía, bueno, que estuviste en Chiapas y después viniste para acá. ¿Cómo era tu vida antes de venir a Pachuca, cuando estabas viviendo ahí en Chiapas? Ok, sí, yo soy originaria de Mixquiahuala. Ok. Ya a los 10 años mi mamá nos llevó para Chiapas. Mi mamá es chiapaneca, ¿no? Ok. Toda su familia es chiapaneca. Entonces yo estoy viviendo 10 años en Chiapas. Pues nada, todo fue siempre muy, muy tranquilo. Realmente vivíamos en una colonia muy pequeña, entonces siempre fue una vida pues de campo, tranquila, sencilla, bonita. Fue ¿Hasta qué edad algo estuviste allá? hasta los 20, casi 21. Yo regresé aquí a Pachuca a cumplir los 21 años. Ok. Ujú. Y cuando decides regresar a Pachuca, pues, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué vuelves acá? Ok, bueno, yo me embaracé a los 18 años, Ok. terminando la preparatoria, ¿no? Fue un proceso un poco complicado porque cuando el papá del niño se entera justamente de que yo estaba embarazada, pues desde un principio me dijo, yo no quiero tenerlo. Y para mí era como, me dio mucha ilusión, ¿sabes? Fue que a pesar de que yo no lo esperaba, fue una noticia muy bonita para mí. Y desde el momento en el que yo me enteré que estaba embarazada fue, quiero tenerlo. Y cuando él me dice esto fue como, ok, está bien, tú no lo quieres, pero yo sí. Y va a ser mi hijo. Y entonces tomo la decisión de tenerlo sola. Él nace en el 2014, justamente nace el Día de los Inocentes, no sé, cómo que igual hay las fechas, ¿no? Él nace el 28 de diciembre, fue niño. Yo realmente viví como el proceso del embarazo muy difícil porque hubo como muchas complicaciones con mi familia, como que no aceptaban la parte de que yo aceptara o bueno, que estuviera embarazada, ¿no? Y tomar la decisión de pues llegar a tenerlo. Entonces sí fue como esa parte, esa lucha también en contra de mi familia, ¿no? Mi mamá no se entera hasta que yo tenía como 5 meses de embarazo. Okay. Esa parte de estarlo ocultando también fue como un poco difícil, ¿no? Porque Sí. era una decisión tomada por parte mía, pero mi mamá no lo sabía. Okay. Cuando ella se entera fue, pues lo que ya sabemos, ¿no? Realmente no fue lo que ella esperaba para mí, pero siempre me apoyó, siempre estuvo ahí presente y nada, todo fue tranquilo, ¿no? Posteriormente tomé una decisión que a lo mejor no fue la mejor en ese momento. Regresa el papá del niño, ya tenía año y 4 meses, me parece, y me voy a vivir con él. Justo como que tenía esa idea de que yo no crecí con mi papá. Okay. Y tenía esa idea de yo no quería que él pasara como por lo mismo. Y entonces acepto como esta parte de ir a vivir juntos. ¿Tú ya estás aquí en Pachuca? No, yo seguía en Chiapas. Okay. Ajá. Y ya,
lo acepté, nos fuimos, como ni siquiera fue teatro ni por amor ni nada, solamente fue por una familia, ¿no? O Sí, por por crear ese quizá no concepto. quitar esa figura, Ajá. ¿no? Paterna, que a lo Sí. mejor dices, hijo, yo no lo tuve y quieres lo mejor para tus Sí, hijos. es correcto. Y realmente, repito, creo que no fue la mejor decisión, no fue la mejor etapa de mi vida, ni para mí ni para él. Y yo tomé la decisión de dejarlo. Okay. Entonces, él era muy pequeñito. El pueblo en el que vivíamos también era muy pequeño y no había muchas fuentes de trabajo. Tomo la decisión de trasladarme del pueblo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero tuve que dejar a mi hijo con mi mamá. Me fui y lo dejé. Realmente fue un proceso muy complicado porque para mí fue todo desde que él nació. Y literal fue dejarlo dormido en la cuna y yo salirme de madrugada sin que él se diera cuenta. Fue muy difícil. Pero siempre pensé, era para él. Era en beneficio para él y siempre veía como esa parte, lo estoy haciendo por él y para él. Y pues nada, tuve que salir a trabajar y todo, ¿no? Me apoyó mucho una hermana de mi mamá, yo estuve viviendo con ella. Posteriormente, pues fueron nada más 3 meses que estuvimos así. Él se quedó con mi mamá, yo estaba lejos. Ella me lo llevaba a veces para allá para que yo le comprara pues lo que le hacía falta. Realmente también todo el dinero que yo ganaba era para él. Mi tía me apoyó demasiado en esa parte también. Obviamente yo no pagaba una renta, tampoco me cobraba la comida ni nada. Entonces mi sueldo sí salía como bastante libre para sus necesidades. Pero pues obviamente yo ya no podía seguir así. Para mí era muy complicado verlo 2 veces y tener que dejarlo ir y él llorando porque no se quería ir. Fue muy difícil, ¿no? Entonces en este proceso llega otra de mis tías que justamente vivía aquí, en Hidalgo, que también es hermana de mi mamá. Okay. Entonces ella ve la situación, ve la manera en la que estamos viviendo y es ella quien me ofrece venirme a Pachuca para estar con él. Okay. O sea, ella es... Poder trabajar y estar con tu bebé. Sí, realmente fue un apoyo enorme el que ella me brindó. Toda su familia, ¿no? Ella y mi tío, su esposo. La condición era que yo estudiara. Para poder estar con el niño yo tenía que estudiar. Y pues obviamente yo no lo pensé. Sí, claro. Para mí fue un sí, me voy. Y entonces ya nada más lo siguiente fue, celebramos sus 2 años allá, él cumplió sus 2 añitos allá y después de eso nos venimos para acá. Okay. Esa es como la historia de cómo llego yo para acá, ¿no? Sí, con la ilusión pues de que aquí ya podías, ¿no? Estudiar, a lo mejor llegar a tener un trabajo y estar con tu bebé. Sí. No verlo 2 veces, ¿no? Que era lo que te dolía. Sí. Y ya cuando llegas aquí, ¿cómo es para ti pues adaptarte a un lugar nuevo en todos los sentidos? Creo que no fue tan difícil en realidad porque pues era mi familia. Okay. Al final no estaba sola, no empezaba de cero ni nada, tenía un techo, tenía comida y estaba con el niño, que al final eso era el propósito, ¿no? de estar aquí y de que ella me ofreció la ayuda. Entonces no fue muy difícil, era mi familia, bueno, es mi familia. Y el niño también se adaptó súper bien. O sea, en realidad no, siempre fue como muy, muy querido. Se daba a querer y él también. Yo le decía que era un niño muy regalado, porque se iba con todo el mundo. Sí. Pero si no, no fue nada difícil. ¿Y tú entonces te vienes, empiezas a estudiar, a trabajar o qué es lo primero que haces estando aquí? Sí, yo realmente, bueno, ya estando acá, pues yo no sabía que quería estudiar tampoco, ¿no? Como que perdí también esa parte no sé, me enfoqué mucho en él y presento el examen justamente para la universidad. Mis tíos me dijeron que presentara para odonto. No lo pasé, realmente no lo pasé y lo que siguió fue trabajar. Estuve trabajando un rato en lo que pues pensaba que era lo que quería estudiar para volver a presentar el examen y prepararme un poquito más. Y
Y pues nada, realmente fue eso. No sabía yo que quería estudiar. Ok, y Sí, entonces empezaste a trabajar aquí en Amac, no, ¿o antes tuviste otro trabajo? ¿Cómo fue? sí, realmente pues yo nada más había terminado la prepa, Ujú. entonces trabajé mucho tiempo en un Oxxo Ok. y me parece que nada más estuve trabajando en un Oxxo. Ujú. Realmente no tuve así como tenía también el apoyo de mis tíos, te digo, realmente ellos han sido también como ese gran apoyo en todos los sentidos, no solamente económicamente, sino también sentimentalmente, emocionalmente, fueron un apoyo increíble para mí en todo ese... Y te ayudó a salir Sí, adelante. yo no conocía a Mank. Ok, ¿y cómo empiezas a trabajar aquí? En Amanc, bueno, realmente cuando nosotros llegamos aquí estuvimos un año normal, digamos, bien. El primer año que tú llegaste. Ajá, el primer año, digamos que todo el lapso del 2017. Ujú. Pero a finales de año hubo como algunos inconvenientes con la salud del niño que realmente pues nunca me esperé. Él había como tenía algunos cambios en su cuerpo, pero yo pensaba que era como normal, no sabía. Y lo estuvimos llevando a doctores. Todavía estábamos en Izquiahuala, no estábamos aquí en Pachuca. Llegaste directamente allá. Ajá, Ok. sí, estábamos en Izquiahuala. Entonces, empieza a tener algunos cambios físicamente, yo me empiezo a preocupar, lo empiezo a llevar pues a los centros de salud que había ahí en Izquiahuala. Ujú. Y para los doctores, pues bueno, nunca me dijeron como tal qué era lo que tenía, solamente pues eran algunos medicamentos, ¿no? Para curar, en ese momento tenía diarrea y nosotros también remedios en casa y así. Lo llevamos como algunos meses. Ya cuando ya no pudimos como solucionarlo con ese tipo de medicamentos, pues ya fue cuando volvemos a ir nuevamente a los doctores y ya un doctor de una clínica de Misquiahuala le hace la referencia para el hospital aquí en Pachuca, porque me comentaba que lo que él tenía no era normal. Ok. Él tenía bueno, digámosle una bolita, en ese momento yo no sabía qué era, en el abdomen. Ok. Entonces él me dice, es un tumor, no sé de qué tipo, te hago la referencia directa a Pachuca y entonces es así como nosotros llegamos aquí a Pachuca. Ujú. Mis tíos también tienen aquí casa en Pachuca, entonces tampoco fue como tan Tan complejo, difícil. esta parte, ¿no? Porque pues gracias a ellos y Sí, gracias a Dios es teníamos una como ayudadota. sí, teníamos esa facilidad. Entonces llegamos aquí al hospital de urgencias. Fue algo como muy rápido en realidad. El niño ya, entramos a urgencias y ya no lo dejaron salir. Yo realmente él nunca se me había enfermado, siempre fue un niño muy sano, nunca padecí de enfermedades ni nada con él. Hasta entonces ya no lo dejan salir, recuerdo que fue más o menos en el 20 de enero del 2018. Ujú. Y pues nada, realmente ellos no me decían bien qué era lo que él tenía y yo estaba un poco desesperada, ¿no? Con tal de saber Claro. qué era lo que pasaba. Hubo como muchas complicaciones también en esa parte económicas, porque tenían que hacerle varios estudios y nosotros teníamos que pagar y yo en ese momento no tenía la solvencia pues para cubrir todo esto, ¿no? Y ni siquiera mis tíos, porque era algo que no estaba previsto. Sí. Sin embargo, siempre buscaron la manera de cómo solucionar pues el problema y apoyarme. Él entró de cirugía de emergencia casi al día siguiente. Yo recuerdo mucho estar esperándolo afuera del quirófano y salió el doctor, el cirujano, y realmente creo que siempre voy a tener grabado ese momento y esas palabras que él me dice, porque textualmente fueron, su hijo tiene cáncer y si no lo trata se va a morir. Y pues obviamente yo no esperaba eso, ¿no? Y no, y menos Y así, menos ¿no? como de esa manera. Exacto. Fue muy fuerte. Yo aún pienso que mucho tiempo viví en shock porque hay muchas cosas que pasaron y que las recuerdo como de lejos, ¿sabes?
O sea, no recuerdo salir del quirófano y ver a mi tía y ver a mi familia y ellos lloraban porque yo les mandé un audio. Recuerdo haberles enviado un audio muy largo. Yo estaba llorando afuera del quirófano, ¿no? Y al momento en el que yo salgo a verlos, ellos estaban llorando. Y recuerdo mucho esa escena porque mi tía me abraza y me dice, todo va a estar bien, no va a pasar nada, ¿no? Y yo sí, todo va a estar bien, no pasa nada. Y yo los veía llorar y yo no podía llorar en ese momento. Fue como, sí, lo que tenga que pasar, lo vamos a hacer y todo va a estar bien. Y siento que durante todo ese proceso fue como muy mecánico todo, de tienes que hacer esto, tienes que subir, tienes que bajar, tienes que firmar, tienes que autorizar. Y yo sí, todo. Tengo realmente muchas escenas en la cabeza, pero como muy así distorsionadas, ¿sabes? Como que no, realmente no estaba yo presente. Como que te vas a otro lado. Sí, siento que muchas cosas del proceso de la enfermedad fueron así. Fueron así, el diagnóstico, los siguientes días, el no aceptar. Yo creo que es lo más complicado, ¿no? Aceptar lo que estás viviendo. Y más que eso, verlo postrado en la cama. Creo que era lo que más me pegaba. Y que él me preguntara, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Él cumplió sus 3 años. Era un bebé. Cumplió sus 3 años y al mes de sus 3 años lo diagnosticaron. Recuerdo que pues lo operan él el 23 de enero, al 1 de febrero del 2018 fue su primera quimioterapia. Fue como muy rápido. Y mi mamá siempre me decía, es que este niño es un niño en un millón, uno en un millón. Siempre me decía eso mi mamá. Y entonces fue algo como, me causaba un poco de gracia, pero cuando yo entré a consulta ya con la oncóloga, esto yo te estoy hablando que fue hace 7 años, la oncóloga me dice, es que el tipo de cáncer que él tiene es muy agresivo. O sea, es como de uno en un millón. Lo que coincidió sí, con y para mí fue como de ay, mamá, ¿por qué tenías que decir eso? ¿Sabes? En ese momento sí fue mamá. Pero, pues nada, lo único que quedaba pues era echarle ganas. Creo que sí, fue muy complicado. Yo tenía 21 años. Bien joven. Estaba muy chiquita. Y cambia tu vida, ¿no? Cambió Totalmente. completamente. No, obviamente ahora lo veo, ¿no? Pero realmente creo que mientras que no nos pasen las cosas no sabemos absolutamente nada. Dicen que la ignorancia es mejor a veces, ¿no? Sí. Tú pasas afuera de los hospitales y no te imaginas de lo que puede estar pasando adentro, hasta que ya estás adentro y lo vives. Y pues nada, fue enfrentar las cosas, todo está bien y vamos para adelante, empezar con tratamiento. No, así estuvimos hasta mayo, me parece. De febrero a mayo. En quimioterapias, porque teníamos que ir a México a radiación. El diagnóstico que él tenía era un sarcoma de Ewing, es un tumor de huesos y tejidos blandos. Él lo tenía en el estómago. Lamentablemente cuando él es diagnosticado ya tenía metástasis en el pulmón. Ya eso quiere decir que el cáncer ya caminó. Ya no solamente está encapsulado donde era el origen, sino que ahora está en otras partes del cuerpo. Entonces es por eso que a él lo mandan también a radioterapia. Es cuando yo conozco a Mank. O sea, ¿le aumentan como su tratamiento? Era parte del tratamiento. Eran varios ciclos de quimioterapia, radioterapia. Posteriormente de la radioterapia era ver cómo salió él y seguir con quimio o ver qué era lo que seguía. Entonces ya todavía antes de irnos a México le hacen la resección del tumor, lo operan y posteriormente ya es cuando nos vamos para México. En mayo. En mayo. Ok. Sí, de hecho, pues
hasta en todo ese tiempo yo no conocía a Mank Hidalgo. Ujú. Yo conozco a Mank porque me voy a México. Ok. Sí, son ellos aquí a Mank Hidalgo porque ya me dijeron es que tienes que ir a Mank Hidalgo para que ellos te hagan una referencia de que sí eres paciente y pues te puedan apoyar en México. Ah, ok. Uh-huh. Entonces yo tenía que hacer ese proceso, ¿no? Venir acá, abrir expediente para que ellos me pudieran hacer la referencia y me pudiera hospedar en Amanc, México. Uh-huh. Y ya fue ahora ese proceso, ¿no? De tener que irme ahora sola, sin conocer justamente la Ciudad de México, con mi hijo, ¿no? Y hacer todo ese proceso. Sí fue bastante difícil, complejo, sí. Sí, porque allá realmente podías estar tú, ¿no? Con tu bebé, me imagino. Nada más es un familiar por paciente. Entonces, obviamente, yo allá ya no tenía familia. Obviamente, mi familia se queda acá, yo me voy allá con el niño y esa parte de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí. No dimensionaba como todo lo que se tenía que hacer. No, porque aparte, pues traías 1000 cosas encima, ¿no? Que decías, ¿para dónde? Sí. Entonces, allá, bueno, te reciben en mayo. Uh-huh. Y después le empiezan a dar su tratamiento allá, ¿todo bien? Sí, en radioterapia. Estuvimos allá como aproximadamente 3 meses. Él tenía 29 sesiones, íbamos todos los días de lunes a viernes íbamos a radioterapia y regresábamos aquí fines de semana para que le dieran quimio. Realmente él no descansaba más que los domingos, ¿no? Pero era domingo, regrésate para México porque el lunes tienes que ir otra vez a radioterapia. Entonces fue pesado. No, y yo no me imagino, ¿no? Si yo lo siento pesado o lo sentí pesado en ese momento, cómo lo vivía él. Sí, ¿no? Y que tú a lo mejor como mamá pues querías que él no pensara en eso, o sea, siendo un niño, ¿no? Tan chiquito. Que... Sí, yo lloraba, te lo juro, cuando él estaba dormido yo lloraba. Nunca imaginé pasar como por ese proceso. Y yo creo que en todo ese tiempo te preguntas ¿por qué? ¿Por qué él, no? ¿Por qué yo? ¿No? Es un proceso bien complicado. Más que nada, yo creo que uno como papá hace lo que sea, ¿no? Pero lo más difícil es verlos. Es ver cómo lloran porque los están picando, ya no quieren volver al hospital. Todo ese proceso es lo más complicado, yo creo, de la enfermedad. Que a veces quisieras absorberlo, ¿no? Sí, sí, exacto. Como dices, uno como mamá, lo que sea a mí, pero a mis hijos no los toquen, ¿no? Y recuerdo mucho también cuando a él se le cae el cabello. Fue muy rápido. Él tiene su primera quimioterapia el 1 de febrero y el 15 de febrero ya le estaban rapando porque él ya se le estaba cayendo, ¿no? Pero fue algo, es donde veo también como esa parte de, no sé, de la fortaleza, ¿no? Él, para mí era como de, ay, su cabello, no, o sea, yo no se lo había cortado así desde que nació, y era como su cabello. Y él era como de, mira mamá, y se arrancaba el cabello, ¿no? Se lo arrancaba y decía, mira, y yo, no hagas eso, no hagas eso. Y ya pues las enfermeras lo raparon ahí en el hospital para que él no se arrancara el cabello porque él se estaba lastimando, ¿no? Pero para él era como gracioso que se le estuviera cayendo el cabello y para mí era como de un proceso de, ¿no? Sí. Porque dices tú como adulto a lo mejor sabes, ¿no? Lo que está pasando. Lo que está pasando. Y él no. Sí, es la magia de los niños, ¿no? Sí. Que no saben qué está pasando y sí. Pues sí. Él solo vivía y ya. Ven la parte chistosa. Sí, siempre estaba en su cama, armando rompecabezas, jugando y todo, ¿no? Cuando se sentía muy mal era lo mismo y los doctores me decían, es que ese niño parece que no tiene nada. Si yo no supiera el diagnóstico o lo que tiene o esto, yo te aseguro que ese niño no tiene nada, si yo lo veo, ¿no? Y entonces siempre para mí fue como esa parte de, wow, qué fuerte, ¿no? Y yo tan débil,
de sentirme así de, yo no puedo ver esto. Y aún así, pues lo hacía, ¿no? Estuvimos 3 meses en México. Él sufrió de quemaduras por la radioterapia. Él recibió radioterapia en abdomen y pulmones por lo mismo de la metástasis. Y fue muy complicado igual esta parte de, teníamos que dejarlo descansar, obviamente. Había que dejarlo descansar un periodo para volver a retomar y volver a hacer la valoración de si no era necesario aumentar las sesiones porque había perdido tiempo. Y desafortunadamente la enfermedad no descansa. Entonces tienes que estarla atacando, ¿no? Y entonces hacer otra vez la valoración del, es que estuviste descansando una semana por las quemaduras y ahora vamos a tener que aumentarte una sesión más porque avanza. Y tú dices, está bien, hagan lo que tengan que hacer. Y termina sus sesiones de radio. Regresamos más o menos en septiembre aquí a Pachuca. Ya no volvimos a México. Y nada, pareciera que todo estaba normal o tranquilo, digamos. Estábamos otra vez regresando en el proceso de ver cómo había funcionado la radioterapia. Ahí estaba como en su descanso. No, él seguía recibiendo quimios. Ah, ok. Él seguía recibiendo quimios aquí en el hospital, pero venían sus estudios para ver cómo había salido de la radiación, porque recuerdo mucho que la doctora me había dicho que todavía había bordes activos. Entonces estaban un poco preocupados por eso, ¿no? Desafortunadamente ya no supimos. Nunca se le hizo el estudio. Llegamos al hospital porque él había tenido fiebre. Los niños, los pacientitos oncológicos, obviamente al tener fiebre tienes que dirigirte al hospital porque es señal de que algo no está bien. La fiebre. La fiebre. Son pacientes especiales, digamos, ¿no? En ellos una fiebre no es cualquier cosa. Y fuimos, él estaba bajito de plaquetas, lo iban a transfundir. Él estaba normal, como si nada. Corría por el hospital sin problema. Recuerdo que le habían regalado unos tenis y él andaba feliz con sus tenis. Corría por todos lados y presumía esos tenis. Y le da fiebre al momento en el que ya lo van a transfundir. Estábamos ya en quimioterapia ambulatoria cuando le da fiebre. Y ni siquiera fue una fiebre que digas, wow, qué fiebre, ¿no? Fueron 37. Y me dijeron, no lo podemos transfundir así, tiene que bajarlo a urgencias. Y yo molesta también por esa parte de, no es posible y esto. Bajamos a urgencias y en urgencias ya no tiene fiebre. Okay. Sin embargo, como ya había presentado fiebre, quiere decir que algo no estaba bien y lo detienen en urgencias. O sea, aunque les dé y de pronto se les quite, hay que revisar. Hay que estar al pendiente porque al presentar fiebre es que ya no, algo ahí no está bien. Y se lo detienen en urgencias. Ya no lo dejaron salir. Ya no lo transfundieron, quedamos en urgencias en un aislado. Y pues yo recuerdo mucho, yo soy una persona de carácter a veces un poco fuerte. Y en esa época aún más, porque no era yo, era él. Y a veces ves muchas cosas en los hospitales, ¿no? Sí, como... Y esa impotencia de saber tú que algo está mal y que a veces a los doctores o a los enfermeros que están ahí, como que no alcanzan a dimensionar o no sé cómo lo viven ellos, ¿no? Tú lo vives de una forma, ellos lo viven de otra. Siempre fui como muy insistente de la atención al niño, y sí tuve algunos conflictos, ¿no? Siempre en hospital por esa parte, por esa impotencia, ¿no? De ¿por qué no le están haciendo nada? ¿Qué es lo que están haciendo? El niño no debería de estar aquí. ¿O qué no sabes que es un paciente oncológico? ¿Por qué lo tienes aquí con los demás expuesto a tantas cosas? Lo terminan subiendo a piso a la 1 de la mañana, esa vez.
Fue a finales de septiembre, 27 me parece. Lo suben a piso y pues ya era, es como esta parte de la que ya lo haces común, ¿no? Para mí era un alivio que él estuviera en piso. Y dices, ya era tu vida, era tu casa, no el hospital. ¿Sabías que estando en piso todo estaba...? Estaba más controlado porque él ya estaba en área de oncología. Entonces ya el trato de los doctores, de las enfermeras es completamente diferente. Era como tu lugar seguro ahí en el hospital, ¿no? Sí. Y como te comentaba hace un rato, siempre fue un niño que se dejaba querer. Y lo querían mucho en el hospital. Recuerdo mucho a las enfermeras que lo veían y ¡ay, el güerito! Y ¡ay, ya está aquí! Él amaba los dinosaurios, todo tipo de animales, ¿no? Él decía que él era el niño guay. El niño guay. Él no veía caricaturas. Le gustaba mucho ver Discovery Channel. ¿A poco? Y Nat Geo Wild. Los animales. Sí. Entonces por eso decía que él era el niño guay. Porque a mí todavía me sorprende, ¿no? Él tenía 3 años y sabía el nombre de todos los animales. Más le gustaban los animales marinos, ¿no? Y entonces así lo conocía, ¿no? O como el lobito. Porque luego estaba en su cama y aullaba, ¿no? Y hacía como sonidos de animales. Siempre fue así como conocido por esa parte. Fue un niño muy querido. Eso quiero pensar. Sí. Y pues nada, realmente después de esa internada ya no salimos. Él empezó con mucha tos, ya no podía respirar. Y terminaron bajándolo a terapia intensiva. Y lo curioso, digamos, de cómo se fueron dando las cosas, el día 3 de octubre él tenía el estudio para ver cómo había salido de la radioterapia. El día 3 de octubre lo bajan a terapia intensiva. Y ya no se le pudo hacer el estudio. Él estaba consciente. Él bajó consciente. Pero al día siguiente yo me encuentro con la sorpresa de que tuvieron que intubarlo. Y yo creo que hasta hoy en día, a lo mejor parte de lo que más me duele es lo último que él me dijo. Él ya estaba en terapia intensiva y me dijo, mami, no me dejes aquí. Aquí me hacen cosas que me lastiman. Y no sabes cómo me dolió. Porque yo en terapia intensiva no pude estar con él. Yo estaba afuera todo el tiempo. Fue como la primera vez que tuve que volver a dejarlo solo después de haberlo recuperado. Y fue muy difícil. Siempre fue mi todo. Y esas fueron sus últimas palabras conmigo. Ya no volví a escucharlo. Te digo, al día siguiente yo me encuentro que ya está intubado. Y fue otro pelear con los doctores, gracias, porque ni siquiera me avisaron. Y estaba muy molesta, porque todos me decían, está bien, se mantiene, pero no era así. Siento que al final nunca me hablaron como con la verdad. Y al grado de yo decirles, si ustedes saben que en algún punto Axel se va a ir, dejen que me lo lleve a mi casa. Yo no quiero que se quede aquí solo. Sí. Y no se pudo. Porque tenía que desconectarlo, él ya estaba con respirador y obviamente era muy peligroso. Y me podían hasta acusar de asesinato porque yo me lo llevaba. Y tuve que aguantar.
Tuve que aguantarme todo un mes. Todo octubre él estuvo en terapia intensiva. Y siempre, como papá, como mamá, tienes la esperanza de que todo va a estar bien, ¿no? Yo creo que es lo que esperas al final. Y lo que te mantiene, ¿no? Sí. Y ya venía su cumpleaños, ¿no? Ya estábamos en octubre y ya venía diciembre. Y él estaba muy feliz porque decíamos que le quería brincolines en su cumpleaños y todo, ¿no? Y se hizo de mucha gente querida, familiares, personas que lo conocieron, conocidos, fueron personas que llegaban al hospital. Y yo siempre le decía, échale ganas, todos están aquí afuera esperándote. Papá está afuera esperándote. Él le decía papá a mi tío, al esposo de mi tía. Digo, papá está allá afuera, te está esperando, ya viene tu cumpleaños. Y él soportaba, ¿no? Yo siento que él soportaba. Y así pasó todo el mes. Ya obviamente él se estaba yendo de a poco. Y yo no quería aceptarlo. Yo creo que todo el tiempo fue, no, hoy va a pasar algo y todo va a estar bien. Y siempre fui la única persona que pudo entrar a verlo. También, como era la mamá y no había un papá, siempre tuve que estar ahí, ¿no? Mi mamá, recuerdo que se vino de Chiapas cuando ya le dijeron que el niño estaba muy mal. También fue como todo ese proceso de un todo está bien. Recuerdo estar muy enojada todo ese proceso con mi familia también, de salir y que me preguntaban, ¿y cómo está? ¿Y cómo va? Porque no les daban informes a ellos, solamente a mí. Y me molestaba tanto que me preguntaran cómo estaba y si eras, está bien, está bien. Y me desquité, yo creo que me desquité mucho con ellos. Obviamente no fue de la manera, no fue a propósito. Sí, tú estabas cargando con algo que... Yo no, como muchas veces le he dicho a mi mamá, yo nunca quise que nadie de ustedes viera cómo estaba, porque para mí fue muy difícil entrar cada día y ver que ya tenía un piquete nuevo, que tenía un moretón o que tenía manchas de sangre. Fue muy complicado y yo no quería que ustedes lo vivieran también. O sea, trataste de absorber todo pues sola, ¿no? Para evitarles como ese dolor a tu familia. Sí, y sí, muchas veces le dije a mi mamá, yo quiero que te quedes con lo último que viviste con él, ¿no? Mi mamá todavía lo vio aquí bien, porque ella había venido en una ocasión. Todavía estuvo conviviendo con él cuando él ya estaba enfermito. Y así fue todo ese proceso, ¿no? Hasta que un día dije, ya no puedo. Y ya no podía verlo, ya no podía saber que él estaba sufriendo. Que al final de cuentas era lo que a mí me dolía. Sí. El ver cómo se estaba yendo, cómo se estaba apagando y también el ver cómo él estaba luchando porque a lo mejor yo quería que se quedara, ¿no? Y hablé con él. Yo creo que lo más difícil que puedes hacer como papá, como mamá, es decirles que se vayan. Fue muy complicado, ¿no? Que los doctores me dijeran que el nivel de toxicidad que él tenía en la sangre era demasiado alto, que no entendían cómo el niño podía seguir todavía así como estaba y seguir y mantenerse. Ya no avanzaba ni retrocedía, pero se mantenía. Y al mismo tiempo entender que a lo mejor era yo, que era yo quien estaba haciendo que él se quedara, ¿no? Y dije, ya no. Y con lágrimas en los ojos lo despedí. Le dije que ya no podía. Le dije que si él se quería ir, que se fuera. Que yo iba a estar bien. Y también le advertí que tampoco se iba a librar tan fácil de mí. Que donde él estuviera yo lo iba a ir a alcanzar. Pero que ya no podía.
ya no. Y curiosamente, ¿no? Esto pasa a finales de octubre y ya los doctores me dijeron es que lo único que queda es esperar a que el niño decida irse. Médicamente ya no tenemos nada que hacer, el niño está vivo porque está conectado. Y pues, ¿qué haces? Esperas. Y después de hablar con él, yo recuerdo que, y agradezco también mucho esa parte de algunos doctores, la última vez que él estaba consciente, quería que yo lo cargara. Y ya no pude cargarlo, ¿no? Ese día me dejaron que yo pasara muchas veces a verlo. En terapia intensiva solamente hay dos veces la visita, en la mañana y en la tarde, y ya. Y agradezco también a los doctores que pues quizá me permitieron poder despedirme de él. La primera vez que yo entro, entre todos me ayudaron a cargarlo, así conectado y todo. Lo cargué, lo acerqué a mi pecho y nada, solo lo abracé. Y me dejaron subirme a la cama con él. Y me dormí un ratito con él, ¿no? Él estuve cantando y todo. Y ese día, yo sé que a veces suena como muy loco, fue el 31 de octubre, cuando todo esto pasa. Y ese día mi familia ya estaba afuera. Todos estábamos en urgencias porque no nos podíamos quedar en la sala de espera de terapia intensiva. Y recuerdo mucho que se acercaron mis primos y me abrazaron. Y yo quedé en medio de todos. Y entonces cuando sucede esto, queda un espacio en mis piernas. Y siento como alguien llega corriendo y se abraza de mi pierna. Y yo me tiré a llorar. Yo me solté a llorar y me tiré al piso. Yo sentía que se me estaba yendo. Y esperamos toda esa noche. Y esperamos y esperamos. Yo dije, si no me marcan en la noche es que todo está bien y él pasó la noche. Y todavía seguimos aquí, todavía seguimos peleando, ¿no? Pero si yo recibo una llamada es que todo se acabó. Y recuerdo estar sentada con un tío ahí en la sala de urgencias y de pronto me empezó a dar muchísimo frío. Muchísimo, muchísimo frío. Y yo siempre digo, se escucha bien loco y a lo mejor así es, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo sentí que algo se fue. ¿Sabes? Como que sentí que algo de mi vida se apagó. Despierto y veo la hora y eran las 3:20. Y solamente me quedaba esperar. Y enseguida me marcan del hospital que tenía que presentarme a trabajo social de terapia intensiva. Yo estaba en el hospital. Y entonces ya me dirijo hacia allá y estando afuera de terapia intensiva veo que las máquinas están apagadas. Y la doctora salió. Era una doctora que lo trataba en el área de oncología. Se llama Teresa. Se lo paró enfrente de mí. Yo me recuerdo que estaba acompañada de mi tía, la que siempre estuvo conmigo. Y me dijo, lo siento, Axel falleció. Y yo no supe qué hacer. Yo creo que durante todo el proceso siempre me preparé también para lo peor. Y también me sentía culpable, ¿sabes? Dije, ¿y si fuiste tú? ¿Y si tú hiciste todo esto? Y no pude llorar. No pude llorar. Lo único que quería era entrar. Y estando dentro ya con él, todavía estaba conectado. Y yo le dije a la doctora, ¿por qué está conectado? Todavía recuerdo haberme peleado con la doctora de ¿por qué está conectado? Y la doctora, no, permítame, ahorita lo desconecto. Lo único que quería era cargarlo.
y pasó lo que no quería que yo pasara, no que él se fuera solo. Lo que sigue, no sé, no sé cómo pasó. Tal vez nunca lo sepa. Fue muy difícil, ¿no? De pasar a buscarle ropa a buscar una caja. Y acomodarlo, ¿no? Siempre traté como de estar con él hasta el último momento. Pedí en la funeraria que yo quería vestirlo. Yo lo vestí. Y aún así todavía no alcanzaba a entender qué estaba pasando. Era como si estuviera dormido. Era solo estar con él. Y todavía me recuerdo mucho, a él le gustaba mucho que le diera besos en su frente y que se le marcara el beso. Siempre me decía, píntate, y me ponía su frente, ¿no? Que recuerdo mucho esa escena de estar ya en casa con él en su caja y yo no saber qué hacer. Veía tantas personas y llegaron muchas personas del hospital y me sentía como desconectada, no sé. Yo todavía no podía llorar. Yo veía que todos estaban ahí, mi mamá estaba ahí, pero no alcanzaba a entender qué era lo que estaba pasando. Y fui y me pinté los labios le abrí la caja y le di un beso. Y recuerdo que luego mis tíos fueron y me quitaron uno y de un déjalo. Y yo no puedo, no puedo. Hasta que se fue. Él, digo, siempre he pensado que ha sido como muy curiosa su paso en esta vida. Te comentaba su fecha de nacimiento. Él se va también el día 1 de noviembre. No se fue solito. No. Digo que siempre he dicho, ¿no? Qué casualidad. Él se va cuando llegan todos los angelitos. Se fue el día 2 y nosotros ya lo estábamos sepultando. Y como que todo este tiempo siempre he pensado en el propósito, ¿no? Como en la coincidencia, a lo mejor en su fecha de nacimiento, en la fecha en la que él se va, en las fechas en las que pasaron muchísimas cosas con él. Y a lo mejor todavía no lo encuentro. Pero esa es como la historia corta del proceso de Axel. Pues no hay palabras para eso, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor a través de todo el dolor que atravesaste, igual fue el amor que te mantuvo, ¿no? Y que, no sé, a veces perdemos, pues sí, algo que amamos muchísimo. Y a mí me tuve igual una pérdida muy dolorosa. Y igual te pasa como de por qué me pasa esto, ¿no? Y después dices, pues ¿para qué me pasó? Porque, no sé, te das cuenta que te trae a enseñar algo, o sea, o que trae un propósito para ti, ¿no? Que te deja algo. Sí, realmente yo veo hacia atrás, ¿no? Y veo como toda la fortaleza en la que él afrontó todo desde el día 1, ¿no? Nunca se dejó caer, siempre estuvo de pie, siempre fuerte, como si no estuviera pasando absolutamente nada, ¿no? Y a veces trato de no llorar, porque recuerdo mucho que él me decía, no llores, mami, no llores, no me gusta verte llorar, ¿no? Y siempre he dicho también que
que él no era un niño, era un adulto chiquito, era como un viejito chiquito, porque a la edad que él tenía, la manera de ver las cosas o de muchas situaciones era completamente diferente. Y por lo que dices, se escucha mucho como un niño muy consciente y muy maduro, ¿no? Ajá. Y yo digo, no entendía como a veces él podía estar tan entero y yo no, yo tan rota, ¿no? Y era como él, si él puede, ¿por qué yo no? O a lo mejor con otros Porque niños que pasaban lo mismo como, ¿qué tienes, no? Levántate, o sea, muy sí, y así. sí recuerdo mucho que él, pues como no tenía cabellito, cuando estábamos en México, pues había otros niños que igual no tenían cabello y él decía que eran sus hermanos, que todos ellos eran sus hermanos. Y él bebía como si nada. Obviamente sí tuvo muchos momentos en los que se tumbó, pero a pesar de eso siempre estuvo fuerte. Y tú fuiste su fuerza aparte, ¿no? Yo siento que fue al revés, Y él fue la tuya. que fue él el que me mantuvo. Digo, porque a lo mejor tú decías, voy a estar, este, pues lo más tranquila posible para que me vea bien, ¿no? O sea, tú hacías todo por él y él, yo creo que también hacía todo por ti, ¿no? Como le voy a echar ganas para que mi mamá me vea bien y todo. Sí, O sea, sí, y al final recuerdo mucho que le dije a la doctora, ¿no? Después de eso yo volví al hospital, que yo tenía mucho miedo de que él no me hubiera escuchado todo el tiempo en el que estuve en terapia intensiva. Y recuerdo mucho que la doctora me dijo, te escuchaba tanto que se fue cuando tú se lo dijiste. uh-huh. Y hasta eso, ¿no? O sea, siempre fue un niño bien obediente. Uh-huh. Y le digo, pues sí, o sea, yo creo que ahí se hubiera querido que no me hubiera hecho caso, ¿no? Porque siempre era, Axel, haz esto, sí, mami. Axel, ve, sí, mami. Y ya le digo, siempre, ¿no? Siempre hizo caso de todo lo que su mamá le decía. No fue la excepción. Uh-huh. Y muchas veces no me culpé por eso. Porque fue yo le dije que se fuera. Si yo no le hubiera dicho esto, a lo mejor él hubiera seguido luchando y hubiera sido un resultado diferente. Yo creo que viene también, ¿no? Todo este conflicto de ya la descarga de cuando él ya no está, toda esta descarga ya de lo que viene después, ¿no? Yo ya no sabía ni qué hacer. Uh-huh. Te despiertas y ahora qué vas a hacer si ya no tienes a quién darle de desayunar, ¿no? Como esa parte de mantenerte viva, Uh-huh. o buscar una razón para mantenerte de pie, porque no la encontraba. Fue justamente todo eso de el proceso del hospital y de la enfermedad, como que me fue cayendo el 20, ¿no? Del que ya no estaba. Y que se fue en menos de un año. Y se va y viene su cumpleaños y fue como de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué sigue? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no me fui? No, porque al final sí sientes que una parte de ti se va y ya no la recuperas. Uh-huh. Ya no. Hasta hoy en día yo te puedo decir que han pasado ya 7 años y yo no me siento completa. Yo siempre siento que hay algo que me hace falta y ya no está. Pero aquí sigo. No sé por qué, pero aquí sigo. Aquí estoy. Y por lo mismo, ¿no? Yo siento que el también estar aquí es, si él nunca se rindió a pesar de todo, ¿por qué yo me voy a rendir? ¿Por qué? Si la enseñanza que él me dejó fue esa, tienes que ser fuerte y no rendirte ante cualquier cosa, ¿no? Y tú sí puedes, aunque a veces sientas que no.
Te vino a enseñar un montón de cosas. Sí, demasiadas diría yo. Al final, yo creo que yo no podría estar aquí o no podría vivir aquí si no fuera por él. Fue mi vida, todavía es parte de mi vida, ¿no? Y muchas cosas decisiones que yo he tomado han sido por él. Todavía sigue aquí. Sí, yo creo que siempre está, ¿no? Siempre estará contigo. Uh-huh. Sí, creo que al final lo que duele en este caso es que está, pero a la vez no está. Esa parte de no poder verlo, o saber cómo sería ahora, ¿no? Cómo se escucharía, como todas esas partes. Ese de está pero no, pero al mismo tiempo no está, es lo más difícil. El aprender a vivir con la ausencia. Sí. Esta es una de las veces como que no sabes qué decir, pero yo creo que, o sea, eres una mujer súper fuerte y a lo mejor, bueno, yo te lo digo desde afuera, ¿no? Y tú estás ahí y dices, híjole, ¿por qué? Y tal vez si no le hubiera dicho, pero yo creo como tú lo dices, o sea, las palabras que le dijiste cuando te despediste de él, lo hiciste desde el amor, ¿no? De mamá que dijiste, ya no te puedo ver sufrir. Y a lo mejor, como tú decías, o sea, yo me preparé para eso, pero al final puedo entender que realmente nunca te preparas, ¿no? O sea, porque cuando pasa dices, o sea, sí está pasando, ¿no? O sea, como que no lo puedes creer o dices, podría pasar, pero no le va a pasar a él. Sí, ¿no? Sí, siempre tienes como esa esperanza de que no. Dicen que podría pasar, pero a él no le va a pasar. Exacto. Y siempre esperas, ¿no? El último momento en el que salga un doctor y te diga, no sé qué pasó, pero él está bien y todo va a estar bien, ¿no? Siempre esperas ese momento. Y te aferras a un milagro, a algo, a todo lo que puedes aferrarte, te aferras. Sí, sí, es correcto. Yo creo que así fue, ¿no? Y a lo mejor, y todavía pienso que no es real. Todavía hasta hoy en día siento que nada de esto pasó. Pues dicen que cuando pues pierdes a un hijo, ¿cómo le llamas a eso, no? No hay un nombre. Y ni siquiera podré decirte me imagino porque no creo que mientras no lo vives no puedes imaginar el dolor tan fuerte, ¿no? Pero pues solo puedo decir que eres muy valiente y o sea, el amor que le diste a tu niño, pues él te lo reflejó cada minuto, ¿no? Con su esfuerzo y que así como tú estabas con él, pues él también estaba ahí. Seguramente, a pesar del dolor que podía sentir, pues yo creo que tú eras su principal motivación, ¿no? Y pues a veces no hay palabras para eso, pero creo que, como decíamos hace rato, a veces no entendemos por qué, pero en algún momento así pasen 20 años, va a llegar el momento en que digas, híjole, era para esto, ¿no? O era por esto, o que incluso dices, ya no estás físicamente, pero bueno, tú podrás decirme, seguramente hasta el día de hoy te sigue enseñando cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser siempre, ¿no? Mientras que yo esté aquí, y igual le he dicho como esa parte, ¿no? Mientras que yo esté aquí, él está aquí. Y él está conmigo, sí. ¿no? Y ha sido como igual muy, muy difícil. Yo hace mucho tiempo que no voy a verlo. Bueno, no he ido a ver su tumba. Porque me duele. Claro. Y es esa parte, ¿no? De, ahora me siento mal porque pues no he ido a verlo, siento que lo he abandonado. Pero al mismo tiempo digo, es que no, él no está ahí. Él está aquí conmigo, en mi casa. Y a donde sea que yo me vaya, él va a estar ahí. Sí. No está allá. Y está donde tú estás. Pero siempre ha sido como ese conflicto, ¿no? De
de sentirse bien y sentirse mal por sentirse bien, porque no está, ¿sabes? Es esa parte del... yo creo que estos 7 años, fácil, unos 3 o 4 años para mí han sido que si yo me siento feliz, me autocastigo, ¿no? ¿Por qué me siento feliz? Ajá. ¿Por qué te sientes feliz, no? Porque si no está, o sea, como, ¿con qué derecho te sientes feliz si hay algo que no está? Y obviamente es un proceso bien complicado, ¿no? Tienes que trabajarlo, tienes que todo, porque si no, pues te vas para abajo. Y ahí es justamente cuando, cómo se van como poniendo las cosas, se van alineando, ¿no? Justamente cuando él estaba en terapia intensiva, es que yo necesitaba donadores de sangre de una manera urgente y jamás había expuesto como el caso, ¿no? Y decido hacerlo. Por primera vez no conocíamos mucha gente. Y es cuando yo tomo la decisión de subir una foto de él para solicitar donadores de sangre, ¿no? Y tuvo una respuesta impresionante que yo nunca me imaginé. Y recuerdo que igual tuve varias entrevistas por parte de periódicos para publicar su caso y que obviamente hubiera más respuesta. Y entonces yo en ese momento mi cabeza no empieza a trabajar como de ¿cómo funciona esto, no? ¿Por qué si he publicado en otras ocasiones que necesito donadores de sangre no funciona, ¿no? Y en este caso fue completamente diferente, ¿no? Era un simple mortal, ¿no? Y digo, son tantos casos, tantas personas y fue muy diferente con él. Y así, ¿no? Solita en la sala de espera, dije, si algún día vuelvo a estudiar o voy a estudiar algo, yo creo que voy a estudiar, fue como de mercadotecnia, ¿no? ¿Qué es lo que te hace que te muevas? Que las personas hagan algo que tú quieres, ¿no? Y ya fue como que se quedó ahí estancado. Solo fue sí, en algún momento, si esto llega a pasar, ¿no? Y a lo que voy como con todo esto de cómo se van alineando las cosas es justamente el proceso, ¿no? Él se va y fue difícil, ¿no? Yo no quería levantarme ni de la cama, pero también fue esa presión de parte de mis tíos de tienes que hacer algo. No te puedes quedar así. Que tú todavía estás aquí, ¿no? Tienes que hacer algo con tu vida. Y esa presión también, porque yo en algún momento se lo dije a mi tía, ¿no? Y se lo agradezco infinitamente, de que ella me dijera, si tú no te metes a estudiar, te regresas a Chiapas. Y esa necesidad mía de, yo no me puedo ir porque él está aquí. Yo no me puedo ir. Ya no está, pero él está aquí. No me puedo ir hasta allá, ¿qué voy a hacer? Y entonces fue todo a través de la universidad y todo esto. Yo tenía 5 años sin leer un libro ni nada. Y realmente me dio mucha flojera. Y fue más por presión, ¿no? De tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Digo, yo hasta hoy en día se lo dije a ella, ¿no? Gracias. Porque si usted no me hubiera presionado, yo no sé qué hubiera hecho. No sé si seguiría aquí, no lo sé. Y justamente saco mi ficha para la carrera de mercadotecnia. Dije, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Yo no te miento, digo, me daba tanta flojera y era como más esa de no quiero hacer nada, no quiero leer un libro, no quiero. Y voy un día antes de venirme a Pachuca a presentar el examen y yo voy a verlo y le dije, ¿sabes qué? Las cosas están así, 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 ¿no? Y si quiero, pero al mismo tiempo no, porque te voy a dejar, ¿no? Pero si esto se da, quiero que sepas que es por ti, ¿no? Y quiero que me ayudes. Sí, le dije, quiero que me ayudes, quiero que me eches la mano, por favor. Y yo así amenazándolo, ¿no? Voy a mi examen y todo y lo pasé. Lo pasé. Y dije yo, gracias. Ahí estaba. Sí.
Le dije, gracias, ¿no? Gracias. Recuerdo mucho estar llorando también en la sala, en el piso, cuando mi tía me habla y me dice, felicidades. Te soy sincera, yo no pensé que lo ibas a pasar. Pero me callaste la boca. Y yo sabía, ¿no? Yo dije, no, no fui yo. No fui yo, todo está como alineado. Todo está pasando por algo, ¿no? Y pasa, ¿no? Termino la carrera, todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, ya no eres estudiante. Y curiosamente, Ileana, yo ya la conocía, ¿no? Obviamente la conocía porque estaba en el hospital. Y me dice, ¿no? Oye, pues no, la verdad es que necesito a alguien que me apoye aquí en el albergue. Me hace falta personal, ¿no? Y yo, no, no, gracias, no. Pero no sabía qué hacer, ¿no? En ese momento, y algo tienes que hacer de tu vida, ¿no? Y ya, y dije, sí, está bien. Yo entré de secretaria, bueno, estoy de secretaria, ¿no? Obviamente no ejerzo al 100 como tal la carrera. A veces sí hago ahí algunas cosillas para poder ayudar, ¿no? Pero digo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Poco a poco he ido como hilando muchas de las cosas que han pasado, ¿no? Y el por qué. Y siempre llego a la misma conclusión, ¿no? De, eres tú. Creo que al final siempre trata de mover las piezas, ¿no? Para que, como de, a ver, mamá, ya... Para sacarte igual adelante a ti, ¿no? Sí, así como de, no, mamá, ya es esto que está pasando, ya no está padre, órale, ¿no? Y llego aquí. Ahora sí es cuando yo conozco a Mank Hidalgo, porque te digo, realmente yo no lo conocía. Yo conozco toda esta parte de la asociación y de la ayuda por Mank México. Y es cuando empiezo a involucrarme aquí en Mank. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí trabajando ya llevo año y meses. Sí, no es mucho tiempo. Pero desde que estaba en la universidad fue como de estoy aquí, conozco gente, tengo gente, voy a llevar gente, ¿no? Y fue lo que hice en la universidad. Di inclusive algunas pláticas de lo que era Mank. Ay, qué padre. Sin mi experiencia. Jamás, es la primera vez que yo hablo de esto con alguien ajeno a quien que no es mi círculo. Gracias. No es mi familia. Pero siempre traté, ¿no? Como de aportar. Sí, siempre he estado muy agradecida, ¿no? Con todo el apoyo que nos brindaron cuando estábamos en el tratamiento. Y siempre traté, ¿no? Y ahora ya trabajando aquí, la verdad es que sí, ha sido de mucha ayuda, pero también ha sido como un reto. Y hay días en los que yo me encierro a llorar en el baño, ¿no? O llego a mi casa y me pongo a llorar. Digo, no puede ser. Porque sí estoy aquí, pero justamente al mismo tiempo es revivir el proceso de la enfermedad. Y ahora no solamente con un niño. Con muchos niños. Y justamente, ¿no? Lo que se platicaba hace un momento, se dejan querer y uno no es de piedra, ¿no? Y a lo mejor también esa necesidad que yo he llegado a sentir de tener a un niño, digamos, ¿no? Ha sido como muy, muy complicado como balancear esa parte, ¿no? Porque soy más de, ay, vénganse para acá, los quiero apapachar a todos, ¿no? Y a la vez como poner esa barrera de no te involucres tanto, porque te va a ir mal. Y esa parte, ¿no? De también a veces de no sé qué, cómo trabajarlo, vaya, ¿no? Sí, muy complicado. Llego y yo creo que al final hay muchos niños chiquitos, ¿no? Y llego y muchas veces me reciben y me gritan, no, André. Y corren en el pasillo a encontrarme, ¿no? Y a abrazarme y digo,
por eso estoy aquí, Ujú. por eso estoy aquí, ¿no? Por ellos. Y si puedo hacer algo por ellos, lo voy a hacer. Y al mismo tiempo siento esa parte, ¿no? De que en cada uno de ellos está él. Y a lo mejor digamos que no pude hacer algo con él en algún momento, porque obviamente no sabía nada, lo puedo hacer con alguno de ellos, ¿no? Y que a lo mejor él te trajo también aquí, ¿no? A ver, ahí está. Dijo, a ver, mamá, te voy a mostrar tu camino. Sí, y, y aquí estoy, ¿no? Aquí sigo. Digo, todavía no sé a lo mejor al 100 cuál es el propósito, pero aquí estoy, No, pues aquí tienes buscándolo. uno un súper valiosísimo, que es darle pues tu amor y tu fortaleza a mamás que viven eso, ¿no? Con sus bebés igual. Aquí la única cosa igual es que ellas no saben nada. Pero tú sabes que a lo mejor digo, no hablas de eso, pero es una de las razones por la que tú quizás sabes que estás aquí, ¿no? Sí, y ha sido como un poco complicado también esa parte de, porque he tenido algunos encuentros con algunas personas, ¿no? Y me dicen, es que tú no sabes lo que es estar aquí, ¿no? Y me dicen cosas y yo solamente es así, perdón, disculpa, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? De yo sentir esa vulnerabilidad, ¿no? Que al final yo, como le he dicho a mi jefa y le he dicho a mi compañera, siento que yo no solamente veo la parte de afuera, sé lo que es estar del otro lado y Sí. esa parte de la sensibilización, ¿no? De a lo mejor involucrarte un poco más, a lo mejor intentar ayudar un poco más, porque sabes lo que es estar ahí, ¿no? Y que no se imaginan que sí sabes, ¿no? Lo que es Ujú. estar en ese lado, pero que a veces pues no depende de ti. Ujú. Y hasta hoy, pues digo, como han pasado el tiempo, pues cómo ha sido tu vida, te sientes, claro, siempre vas a tener esa parte, ¿no? Que dices, falta algo, pero estando aquí, ¿cómo es para ti? No sé, ¿cómo es ahora? Pues te digo, realmente es un poco complicado porque muchas veces he dicho, ya no quiero estar aquí, porque yo termino llorando, ¿no? 5 días de 7. Y digo, ya no quiero estar aquí, pero al mismo tiempo esta parte de que los niños me reciban con tanto cariño, es de que digo, no, no me puedo ir. Y he estado muchas veces a punto de decir, ya no voy a regresar. Pero, o a veces hay niños que igual con sus mamás nos mandan un audio, ¿no? De, ¿dónde estás? ¿O por qué nos dejaste solos hoy? ¿No? Porque faltas un Y día ahorita y... ya te han de estar buscando. porque faltas un día y no te ven y te extrañan y digo, no, no puedo dejarlos. ¿Crees que has encontrado o obtenido cierta fortaleza también en ellos? Sí, sí siento que he encontrado amor. Ujú, Y, y ahora sí que del amor más puro, ¿no? Que puedes encontrar. ujú. Porque no son ni siquiera de tu familia. Sí, Y digo, los ves todos los días y parece que no tienen nada. Y justamente muchas veces tienes algunos problemas en casa o lo que sea y haces corajes, ¿no? nos Te quejamos. frustras, ¿sí? Y luego llegas aquí y dices, ay no, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí que... ¿Por qué estaba llorando yo por esto? No me acuerdo, ¿no? Ujú, Sí, es como de un, no, sí se puede. ujú. Aquí estás, aquí estamos y sí se puede. Sí. Y pues digo, hay muchas personas y es por lo que nosotros abrimos este espacio y te agradecemos un montón que seamos los primeros con los que te abras porque pues sí puedo ver aparte pues tu dolor, ¿no? Y de veras te lo agradezco un montón. Y lo hacemos también porque a veces hay muchas personas que lo viven y que a lo mejor a través de tu experiencia o de tu historia, pues se encuentran como que cierta calma en decir, ay, yo también estoy pasando esto, ¿no? O sea,
no sé, encontrar algo, un camino, no sé, Sí. una pista, ¿no? Pero tú que ya pasaste por eso, ¿qué, qué compartirías con mamás o papás que, pues, que están en alguna parte de un proceso como este? Que ellos no tienen la culpa de nada. Yo creo que como papás siempre, desde que los diagnostican hasta el final, te culpas por todo. Y no es así. Yo siempre dije, no, si yo creo que si nosotros como papás, he puesto un ejemplo, ¿no? Supieras que una papa le va a causar esto a tu niño, obviamente no se lo vas a dar. No es tu culpa. No es tu culpa, nada de lo que está sucediendo es tu culpa. Y pues es eso, ¿no? Yo creo que es lo más difícil de aceptar, porque siempre te vas a sentir culpable, siempre vas a sentir a lo mejor que no hiciste todo lo necesario, o que te faltó algo, o que tú le diste algo, pero no es así. Yo creo que la enfermedad es traicionera y no es culpa de los papás. Y podría ser como, o sea, como la parte de yo hice todo, estuve ahí, como me dijeron, ¿no? ¿Y por qué entonces pasó esto? Y a lo mejor es una parte muy complicada, porque hay veces que dicen, y como hemos mencionado, ¿no? O sea, tal vez en algún momento encuentras, ah, claro, eso no quita el dolor, ¿no? Pues para qué podría esto ser un propósito en tu vida o cualquier otra cosa como el que ahora estés aquí y aún así dices, pues por más razón que encuentres, el dolor siempre, pues, siempre va a estar, ¿no? O sea, pero bueno, el que ahora, fíjate, te trajo la vida como de regreso, digamos, y ahora estás del otro lado, pudiendo pues tanto apoyar a los papás como pues abrazar a los niños, ¿no? Y decir, ay, o sea, vengo y son niños que les puedo dar un abrazo y que puedes como que regresar ese amor que pues tu bebé siempre te dio, ¿no? Y que seguramente yo creo que él te puso aquí. Sí, ¿No? sí, te digo, es realmente toda esta parte, ¿no? De que a lo mejor no, ellos no saben directamente muchas cosas, ¿no? Pero siempre he tratado de que estén bien, ¿no? Yo recuerdo mucho que igual cuando llegué me decían, es que yo te juro que jamás había entrado a la oficina porque la chica que estaba no le gustaba que estuviéramos aquí, ¿no? Y ahora tú entras a mi oficina y es un kinder. Y les trajiste luz a todos. Y están ahí todos, ¿no? Y están las mamás platicando y están los niños con un tiradero. De verdad, la oficina nunca tiene orden. Yo la última vez le decía a mi jefa, no le mando un video, le digo, es que tú cómo quieres que trabaje si yo abro la puerta y literal se meten todos corriendo y ahí están haciendo su desgorde y yo nada más los veo. O luego ya se van y se sientan en mis piernas y ahí están peleándose, ¿no? Entre unos porque uno se quiere sentar y no lo deja el otro. Y entonces digo, todo va a estar bien. Porque así como a lo mejor yo busco que justamente tengan más cosas, ¿no? Obtengan un poquito más de beneficios o que se les apoye más en ciertas situaciones. También busco cómo apoyar en esta parte de estar con ellos. Sí. Y ellos están conmigo. Y ellos no lo saben, ¿no? Pero no sabes igual cómo me llenan a veces. Tengo miles de fotos, ¿no? En las que de repente llegan y me abrazan, o esto, o lo otro, y digo, gracias. Y te das cuenta que vale la pena que estés aquí, ¿no? Sí, a pesar de que hagas corajes con en muchas ocasiones, ¿no? Dices, no, los niños qué culpa tienen. Sí. Sí, no, y así. Y Bueno, como dices, ¿no? O sea, verlos sonreír todo el tiempo alegres y todo, o sea, pues muchísimo más, porque a veces muchas personas como que dicen, ah, por ejemplo, ¿no? Aman, no, pues súper triste, ¿no? Están enfermos y no es cierto, o sea, son no. los que más chispa tienen y magia y todo, ¿no? Sí, luego de pronto es como de ya cállense. Ya, no, hace poquito, ahorita en julio, mi compañera se fue de vacaciones y me quedo sola, ¿no? Me quedo sola con todos. Y justamente me toca esta parte de que llegaron todos los chiquitos.
o sea, de chiquitos te digo de 2 años, 3, 4, 5, ¿no? Y entonces yo no podía con todos. Y te tengo una foto que tomé donde están, la mayoría de los niños que tenemos son niños, no tenemos tantas niñas. Y entonces estaban todos, ¿no? Y yo les como de, vénganse, nos vamos a tomar una foto, ¿no? Y entonces uno se sienta aquí, el otro se sienta acá y todos los demás aquí abajo, ¿no? Pero y entonces entre ellos, no, pero que no salga él, y entonces tapándose. Y yo así como de, a ver, no, levantándolo, cargándolo para que salga en la foto. Y ahí, no, yo terminé, no sabes, como de cansada esa semana. Y yo dije, no, ya no quiero volver a hacer esto. No se vayan de vacaciones. Sí, no, ya no quiero, le digo. Y me dice, sí, yo cuando vi tu foto dije, no, le tocaron todos los chiquitos. Es que sí eran como 6, 7 chiquitos. Y digo, no. Y ahí ves el amor, ¿no? Que te tienen, que comparten contigo. Oye, y pues, bueno, ya para casi concluir, en dónde consideras tú que encuentras esperanza todos los días y en qué, en qué punto puedes compartir igual como esa parte que, pues al final tú siempre seguiste ese proceso porque había una esperanza, ¿no? Y hay veces que decimos, ya, mucha gente que se rinde, o sea, ¿dónde la encuentras tú hoy? Esa esperanza de todos los días y, y pues cómo le compartes a esas personas que, pues que a lo mejor se rinden o que dicen ya no puedo más, como el seguir ahí. Yo creo que en ellos. Uh-huh. Para mí está en ellos, ¿no? El llegar todos los días y saber que ellos están luchando y siguen luchando por estar aquí y a pesar a lo mejor del pronóstico que tienen Uh-huh. y verlos. Sí, son una razón increíble para tener todo. Sí, yo digo ellos, Uh-huh. ¿no? Y muchas veces, le digo, hay problemas fuera y a veces llego como muy enojada, ¿no? Pero después los veo y digo, no, no vale la pena, ¿no? Uh-huh. Son ellos y siento que siempre va a haber una razón, ¿no? De estar aquí y el por qué a lo mejor es un poco de complicado verla, porque a veces hasta nos obligan, ¿no? Uh-huh. Tienes que pasar por ciertas cosas para ver como el por qué estás aquí. Pero tampoco realmente voy a decir que no me he rendido y que no es válido. Yo creo que es lo más válido que puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Porque llega un momento en el que ya sientes que no, pero siempre es como de sí, te caíste, levántate, sí, levántate, esto no se acaba aquí, y si sigues aquí, si no te ha pasado nada, y eso es porque estás aquí por algo. Uh-huh. Tienes Te una toca, super misión. te toca averiguar qué es lo que te toca hacer aquí, ¿no? ¿Qué sigue? Pero sí, o sea, si te caíste una vez no importa, si te caíste 2 veces tampoco. Uh-huh. Esto tampoco es un proceso lineal. Hay muchas veces en las que obviamente vas a estar en el suelo. Lo importante es cómo te levantas, ¿no? Sí, y yo creo que también depende mucho de las personas en las que te rodeas. Uh-huh. Sí, tú pues llegaste a un lugar lleno de amor que pues yo creo que todos los días te levantan. Sí, sí, te digo, aunque a veces, muchas veces sí es como de, Hoy no. hoy no, hoy sí les voy a cerrar la puerta, no los quiero aquí, pero después es como, ya se me pasó, ya, vengan, Uh-huh. ya vengan, ya estoy aquí, ¿no? Sí, pero pues yo creo que al final de cuentas es de humanos, ¿no? Uh-huh. Es de humanos sentirte mal, es de humanos Sí, es súper válido. no querer ver a nadie en ese momento. Uh-huh. Y a lo mejor inconscientemente también hacemos esto de, ay, ya estoy aquí otra vez. Uh-huh. No. Y de pronto dices, ahorita no quiero y de pronto, ay, ¿por qué no estoy ahí? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es como toda esta parte, ¿no? Y entonces, pues nada, solamente queda seguir. Yo creo que al final también la esperanza que tengo y que también maneja mi vida es que en algún punto voy a volver a encontrarme con Axel. 100%. Y justamente también por eso he tratado de hacer las cosas bien, digamos, para poder estar con él. Y yo creo que ahí está, ¿no? Uh-huh. Yo sé que al final nos vamos a volver a reunir y ya no nos vamos a volver a separar. Uh-huh. Y ahí estaré con él.
Sí, sí va a pasar. Pues muchas gracias otra vez por abrirnos este espacio. Yo sé que a lo mejor pues es un tiempo corto y que tu historia es muchísimo más larga, pero lo que nos has podido compartir pues es súper valioso para nosotros porque pues obviamente podemos darnos cuenta de lo difícil que es para ti y más como dices si no lo has hablado pues con alguien que no sea de tu familia, ¿no? Y que al final te agradezco que lo hagas y lo compartas pues con las personas que lo ven que, no sé, hay alguna que dice, esta también es mi historia, ¿no? Sí, claro. Y a veces decimos, chino, o sea, pero ¿cómo voy a decir eso? Y que me van a ver, pero ya después dices, o sea, como que llega un momento que dices, el que alguien pueda conectar conmigo, o a lo mejor le sirva algo de todo lo que yo pasé, pues igual es parte de, pues de su proceso, ¿no? Sí. Y pues te agradecemos un montón eso. Creo que es una bendición que hoy estés pues en este lugar que a pesar de las dificultades, por lo que nos hemos podido dar cuenta, pues es un lugar lleno de amor, de un montón de luz, de alegría, de cuando estén enojados vengan. O nos peleamos. Y aquí se les quita. No, y pues toda esa motivación que tú puedo ver que tienes día a día, que es tu bebé, y que a veces la gente dice, no, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya, pero que no hace falta externarlo, ¿no? O sea, tú sabes, y creo que eso es suficiente, que pase el tiempo que pase, tú tienes un objetivo, ¿no? Que es estar con él, y que va a pasar, y que todo lo que haces así pase en 30 años, va a seguir siendo por él, ¿no? Sí, Y yo también pues, creo que sigo aquí porque él me ha seguido dejando aquí. ajá. Digo, han pasado muchas cosas que digo, no, yo creo que si no, si Axel no estuviera cuidándome, no sé. ¿Qué Y hubiera aparte sido? dijiste algo muy importante hace rato que tú le dijiste, no te vas a deshacer de mí tan rápido, ¿no? Y yo creo que a lo mejor él te la volteó y dijo, no, tú eres la que no se va a deshacer de mí. Y te vas a aquí quedar está. ahí Sí, hasta que yo ¿no? te diga ahora, ¿no? Sí, y desde donde sea que esté, que está contigo siempre, pues es tu fortaleza y el amor y no se acaba ahí, ¿no? O sea, pues está siempre contigo y la verdad, aparte, está súper joven, o sea, me sorprende mucho tu fortaleza desde, pues sí, a temprana edad y me queda claro y puedo ver que fue tu amor de mamá, ¿no? O sea, que siempre dicen es que las mamás dan la vida por los hijos y sí, o sea, tú eres un caso súper 100% seguro de eso. Y pues espero que sigas teniendo un montón de éxito, que nos veamos aquí, Claro que que sí. podamos sumar con ustedes y que pues muchas cosas vengan y lleguen a tu vida, Gracias. de tu bebé y llenas de amor. Y que pues sigas sonriendo por él y todo lo que hagas, pues siempre como lo has hecho hasta hoy, sea por él y con todo ese amor que pues que tú tienes, ¿no? Y que hoy lo compartes con más historias y más vidas y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo, por No, gracias a escucharme. ti. Gracias a ti. Y pues bueno, este fue un episodio pues lleno de amor, de valentía, de lucha y le agradecemos a Andrea muchísimo que nos abriera este espacio. Esperamos que esta historia pues si es que conecta con alguno de ustedes y puede ser parte de su proceso, pues les ayude en algo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.